Desde el Centro Cristiano El Elyon, con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Mateo o libro de San Mateo, capítulo 16, verso 19. Lo que vengo compartiendo, liberación, parte de nuestra salvación. Libro de San Mateo 16, 19, cito de la Reina Valera 1960. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Señor, gracias por este tiempo. Bendigo a la iglesia, bendigo a cada uno de los que están en la sintonía a través de radio y a través de televisión. Los bendecimos, Señor, y declaramos que esta palabra reveladora abrirá los sentidos espirituales para que ellos puedan tomar de esta promesa. En el nombre de Jesús. Amén. La promesa dada por Jesús, la palabra dada por Jesús específicamente fue entregada a uno de sus discípulos. Poder desatar aquí en la tierra y poder atar aquí en la tierra, también los cielos, ese decreto abre o cierra. Lo que podemos hacer aquí en la tierra tiene repercusión en los cielos. Lo que yo digo aquí en la tierra tiene repercusión en los cielos. Lo que desato, lo que ato, tiene en los cielos una repercusión. La repercusión es específicamente que lo que dices aquí en los cielos se toma nota y dice: se abrió, está abierto; cerró, está cerrado. Y otro que quiera intentar abrir, intentar hacer lo contrario de lo que tú dijiste, no va a tener efectividad, no va a funcionar. Por eso es importante que en este día puedas entender el significado de lo que Jesús le dijo a uno de sus discípulos, para entender la autoridad que se nos delegaba a cada uno de nosotros. La autoridad dada del Padre y ejecutada por Jesús tiene un reconocimiento. Nosotros hemos estado en esta serie compartiéndoles ser herederos, tomar la herencia. Y cuando digo tomar la herencia, significa voy a disfrutar de ella y voy a tomar los derechos de la herencia. Si yo no soy heredero, si yo soy heredero, entonces hay diferencias. ¿Tengo derecho o no tengo derecho? Y entonces Jesús dice de esta forma: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Ahí está hablando de la herencia. Y está hablando una vez más de lo que puedo yo ejecutar. Y entonces, aquí viene un panorama tan grande que usted va a poder entender por qué a veces siente que los cielos se cerraron para usted. O a veces siente usted que su oración no llega ni al techo.
O a veces siente que en realidad otro debería orar y usted no, porque siente que... Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Míreme y repita conmigo. Jesús es un hombre de autoridad. Los decretos están en él, pero él los ha transferido por medio de sus discípulos que llegaron a nosotros. La transferencia, hay dos tipos: la transferencia del linaje de lo correcto y la transferencia del linaje que viene de Caín. El linaje de maldición, el linaje que ha estado opuesto a lo que es la presencia de Dios. Negar que Dios existe, negar que Dios puede hablar, negar de que Dios puede salvar, negar de que Dios da oportunidad, negar que Dios puede perdonar. El linaje de Caín. Pero el linaje de Abel viene a representar la misericordia, viene a representar el hacer lo correcto, viene a representar me muevo en perdón, viene a representar Dios tiene oportunidad para mí, me voy a la mesa del rey. Mire cómo es que llegó a obtener este decreto uno de sus discípulos. Nosotros podemos abrir aquí en la tierra y podemos cerrar en la tierra, pero hay una clave para poder recibir este decreto. Mateo o libro de San Mateo 16:16. Vamos un poco para atrás. O también un poquitito más atrás, el 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién decís? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, preguntando de él. ¿Qué dice la gente de mí? ¿Quién soy yo? Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Y él dijo: ¿y vosotros quién decís que yo soy? Pero uno solo respondió. Uno solo se animó a responder. Y ese fue Pedro. Y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, del Dios viviente. ¿Quién dicen ustedes que soy? Tú eres la autoridad máxima. Tú no eres ningún profeta. Tú no eres ninguno de los que ha muerto y se ha metido en ti, un espíritu de esto se ha metido en ti. No. Tú eres mucho más allá de los que hemos conocido o han pasado. Entonces Simón recibió una revelación extraordinaria. Simón recibió la revelación de el que le estaba hablando. No era cualquiera. El que le estaba hablando era realmente la misma esencia del Dios poderoso. La misma esencia del Dios viviente. El concepto de nosotros de venir a la iglesia es cómo interpretamos quién nos habla.
El espíritu de la familiaridad rompe con quién me está hablando. Porque a veces conocemos el predicador, conocemos un poco dónde vive, cómo vive, qué come, qué cosas le gusta, qué cosas no le gusta. Pero cuando nosotros nos alejamos de ese espíritu de la familiaridad y respetamos el orden de lo que Dios nos pone delante de Él y entendemos quién es el que nos está pastoreando, quién es el que está delante de nosotros, vemos la misma esencia del Padre. Por eso Pedro no respondió lo mismo. Tú serás un profeta, serás Elías, serás... No. Él le dice que él era ¿qué cosa? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué dijo semejante cosa? Porque él dijo los profetas, o podría leerse en contexto, Juan el Bautista solo bautizaba, Elías daba palabra profética, Elías podría abrir el mar, Elías podría hacer muchas cosas. Y podría leerse en contexto, Jeremías era un profeta que traía una palabra y un tenor de una revelación grande. Pero cuando él se enfoca a decir tú eres el Cristo, él se enfoca a decir lo que ellos reunían proviene de ti. Y lo que en este tiempo el Padre quiere hacernos entender, que la promesa de lo que Jesús dijo está a tomarla cada uno de nosotros si la queremos tomar. El problema es quién me lo dice. ¿Quién me lo dice? Usted me lo está diciendo. Pero ¿en quién tú estás creyendo? ¿Quién crees tú que soy yo para ti? ¿Quién crees tú que Dios ha puesto para desatar decretos sobre ti? ¿Crees tú que simplemente soy un hombre común? ¿Crees tú que simplemente soy una persona familiar para ti, un allegado para ti? Te confundes. Y por confundirte y por permitir que el espíritu familiar, el tutearme, el tuteo, ocasione en tu vida que tú no puedas tomar los decretos porque vienes aquí y sientes como que es algo más. Pedro, Simón, caminaba con Jesús, comía con Jesús, dormían juntos, viajaban juntos. Y cuando le dijo, ¿tú quién crees que yo soy? Tú eres un amigazo. Mira si le contestaba así. Tú eres... No. Él le puso el tenor justo y le dijo, tú eres la autoridad máxima. No hay otra autoridad. No hay alguien que tenga más autoridad. El Padre ha puesto todo esto sobre ti. Tú eres la autoridad máxima. El problema dentro de las iglesias, el problema dentro del liderazgo es no entender quién es el que Dios te ha puesto, porque Dios tiene decretos para ti, Dios tiene cosas para ti, y lo que tú no estás entendiendo, que hay un orden para desatar esas promesas, hay un orden para atar, hay un orden para activar. Y si tú no entiendes esa cuestión, entonces necesita liberación en esa área. Necesita liberación. Vemos a Jesús hablando con Simón y Simón, Pedro, respetándole, hablándole con el tenor de lo que se merecía.
Entonces Jesús habla. Entonces Jesús le va a responder. Aquí está el problema para muchos. El venir a la iglesia. El venir a la iglesia y no estar tomando los decretos, la palabra, la liberación, no estar tomando, y por ende se van a debilitar, se van a cansar, no van a querer venir más a la iglesia, van a andar torcidos, le va a dar lo mismo hacer fuera de la iglesia, fuera de su casa, que cualquier cosa que lo que realmente aquí en este lugar se les dice que deben hacer. ¿Cómo puede ser que algunos tienen autoridad para desatar y para atar, y otros que por años están dentro de las iglesias no tienen autoridad para orar, para que se le vaya el dolor de cabeza, no tienen autoridad para desatar cosas, no tienen autoridad? ¿Qué es lo que pasa? Pasa que no estás entendiendo lo que Simón Pedro entendió. El 17. Entonces él respondió, ¿quién? Jesús. Bienaventurado. La palabra bienaventurado le he explicado muchas veces. 3 veces, siéntete feliz. Pedro, 3 veces tú eres feliz. 3 veces, alégrate. Bienaventurado eres, Simón. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, nada de este mundo te lo reveló. Nada de este mundo. La gente te puede decir cualquier cosa de mí. ¿Será este un profeta? ¿Será este un maestro? ¿Será este una porquería? ¿Será este? Cuando tú no reconoces la autoridad que Dios te ha puesto, cuando tú no reconoces la autoridad, entonces no hay autoridad sobre ti y todo liderazgo que tenga ha de caer. Si tú reconoces la autoridad, la reconoces en tu corazón, la reconoces en tu espíritu, entonces la autoridad llegará sobre ti y tú serás un hombre, tú serás una mujer de autoridad. No puede haber autoridad cuando tú no reconoces autoridad. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El que está conectado con el Padre, el que esté conectado con el Padre en esta iglesia, va a hacer cosas grandes. No está llamado a fracasar, no está llamado a decaer, no está llamado a rendirse, no está llamado a hundirse. El que está conectado con el Padre está conectado con la revelación, está conectado con el caminar en justicia, está conectado con el hacer grandes obras, está conectado a marcar una ciudad, está conectado a marcar una región, a marcar una familia, está marcado por Dios porque recibe la revelación. Deberías mirarte y preguntarte: ¿qué es lo que me está marcando a mí? Y este es el decreto que recibe, el reconocimiento que recibe, pero la herencia que recibe, la herencia. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado. ¿En dónde? En los cielos. Herencia, decreto. Efesios 6:12. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Usted no tiene que luchar conmigo o contra de su hermano, en contra de su pariente, contra de su vecino. Usted no debe hacer eso.
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso los muchachos quedan prendidos con el Facebook. Por eso los muchachos quedan prendidos con el Twitter. Por eso los muchachos quedan prendidos con los videos de la pornografía. Por eso los muchachos quieren la fiesta. Porque los muchachos no están entendiendo contra qué es la lucha o contra qué es la guerra. Los muchachos no entienden que están siendo debilitados, están siendo puestos en contra uno con otro, están siendo confundidos, y la real importancia de lo que tienen que recibir, están perdiendo la orientación, de la que tenía Pedro. Pedro, ni carne ni sangre, si no te lo ha revelado el Dios viviente. La revelación que yo necesito para hacer lo mismo que hacía Pedro. La revelación que yo necesito para hacer lo mismo que hacía Jesús. ¿Contra quién es mi lucha? Contra mi líder. ¿Contra quién es mi lucha? Contra los que yo estoy pastoreando. ¿Contra quién es mi lucha? Contra el apóstol. ¿Contra quién es mi lucha? Con el equipo de trabajo, de liderazgo. ¿Contra quién es tu lucha? Tu lucha es contra demonios, dice la Biblia. Tu lucha, vamos a refrescar un poquito de nuevo esto. Tu lucha es contra principado, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones que operan arriba. La opresión que opera, la opresión espiritual que opera, contra esa es tu lucha, contra él. ¿Y qué voy a luchar? Que no caigas. ¿Qué voy a luchar? Que tu fe no mengue. ¿Qué voy a luchar? Que no caigas en la prostitución, que no caigas en el homosexualismo, que no caigas en drogas, que no caigas en alcoholismo, que no caigas. Esa es tu lucha. Dale lugar al diablo y él entrará con un principado, con una potestad. Él va a entrar y va a operar sobre tu vida, y tú vas a ser el hombre, la mujer más miserable, porque has conocido a Dios. Y dice la palabra, habiendo conocido a Dios, no hicieron lo que Dios quería que hicieran. Por eso Dios los entregó a la misma concupiscencia, a lo que había en su corazón. Tienes que despertar. Es más, debes despertar. Si no despiertas, no podrás entender por qué fuiste enviado. Llegarás a dar cuenta y Dios dirá, yo te envié para esto, y tú no te conectaste conmigo, y tú no me pediste que te revelara por qué te envié, y tú no hiciste mi voluntad, y tú hiciste lo que el mundo te decía, y vendrá el reclamo de Dios, y vendrá la orden de Dios. ¿Cuál es la orden? La que Jesucristo le dio a Pedro. No, vendrá la orden, apártate de mí, no te conozco. San Juan 20:23. Y entonces la palabra dice de esta forma: a quienes remitiere los pecados,
le son remetidos, y a quienes se los retuviere, le son retenidos. ¿Qué significa esta palabra? La palabra significa que la autoridad que te ha dado, o la autoridad que recibió Pedro, era la autoridad para desatar y atar. Esta palabra, San Juan 20:23, la autoridad es para ejecutarla. Por eso Jesús ejecutaba la autoridad. Por eso Jesús decía: tus pecados te son perdonados. Y se ponían locos todos los que lo escuchaban. Y le decían: ¿quién es este que perdona los pecados? Pero ¿quién es este que perdona los pecados? Jesús le dijo a la mujer que iba a ser apedreada: ni yo te condeno, vete. Pero, ¿qué cosa? No peques más. Una opción de abrir y una opción de cerrar, una opción de desatar, una opción de liberar, una opción de perdonar pecados y una opción de no perdonar pecados. ¿A quiénes Jesús perdonó? Perdonó a aquellos que buscaban el perdón. Perdonó a aquellos que buscaban el perdón. Jesús se detiene en el camino y Jesús dice: ¿quién es el que me tocó? La mujer, con un temor terrible, dice: fui yo. ¿Y qué pasó? Tus pecados te han sido perdonados. La actitud de arrebatar estuvo en ella, pero la mayor parte de lo que leemos es Jesús diciendo: ¿qué es mejor? ¿Perdonar los pecados o no? Jesús dijo eso. ¿Sabe por qué es mejor perdonar los pecados? Porque la persona que es libre de toda atadura, de toda falencia, vuelve a comenzar. Y lo que no estamos entendiendo en las iglesias es que aquí hay que perdonar a aquellos que quieren el perdón, a aquellos que necesitan el perdón. Por eso hay muchos que no estamos entendiendo, o por eso hay muchos que no están entendiendo. ¿Por qué no hay personas yendo a visitar a los enfermos? Por eso hay muchas personas que no están entendiendo por qué nos está evangelizando en las calles, por qué nos está preocupando la gente, porque no ha recibido el perdón. Cuando recibes el perdón, quieres compartir el perdón. El común de la gente dice: está en el primer amor. ¿Por qué lo identifican como que está en el primer amor al muchacho, a la muchacha? Porque le quiere hablar a todo el mundo, le quiere contar a todo el mundo: Dios me habló, Dios me perdonó, me siento perdonado. Dice: está en el primer amor, ya se le va a pasar después. Yo no tendría que decir eso ni en broma, o más bien usted no tendría que tener eso en la cabeza ni en broma. Yo no debo salir de esa actitud, sentirme perdonado. No debo salir de esa actitud. Y cuando no salgo de esa actitud, practico lo que Simón Pedro: vení, ¿querés ser libre? Estás en alcoholismo, ¿querés ser libre? Quiero ser libre, anhelo el perdón de Dios. Quien juega a un evangelio livianito, quien juega a un evangelio suave, va a caer. Va a caer.
Necesitamos perdonar los pecados de esta ciudad y de la ciudad de donde Dios nos permite llegar. Necesitamos nosotros convertirnos en esa voz que perdona pecados. Seguramente tu voz te habla y te está traicionando y te dice: ¿y quién te perdona a vos? ¿Y quién te perdona las que haces vos? ¿Y quién te perdona lo que vos hiciste? Jesús te quiere perdonar. Jesús quiere limpiar la lista de los errores, de las maquinaciones, de los malos pensamientos, de los malos deseos. Él te quiere perdonar. El hecho es que tú entiendas que puedes entrar en ese perdón, que tú puedes entrar en ese perdón. Me pregunto todos los días cómo predicarle a la iglesia, cómo predicarle a esta iglesia. Y anhelo en mi corazón y deseo en mi corazón que alguien haga lo que hizo Pedro. Y ese alguien va a hacer cosas extraordinarias. Pedro era un hombre que vivía cometiendo errores. Pedro era un hombre que era muy impulsivo. Pedro fue el que le cortó la oreja. Pedro fue el que dijo: a ver si sos vos realmente, deja que yo camine sobre el agua. Pedro era ese hombre. El hombre que creía. Pedro fue el hombre que creyó en el perdón, por eso no se suicidó. El que se suicidó fue Judas. El que cree en el perdón se levanta. El que cree en el perdón viene a la iglesia. El que no cree en el perdón, ¿para qué va a venir a la iglesia? No le sirve venir a la iglesia. No le interesa involucrarse en la iglesia. Si a vos te lastimaron, si a vos te hicieron mal, si a vos te hicieron algo, vos necesitas el perdón de Dios. Vos necesitas ser perdonado. Si vos hiciste algo incorrecto, si vos hiciste algo feo, vos necesitas el perdón. ¿Podemos desatarte? Sí. Usted no tiene autoridad para desatarme. No lees bien la Biblia. Puedo desatarte y puedo atarte. Puedo entregarte en las manos de Lucifer. Lee bien la Biblia. No lo voy a leer al pasaje. Pero dice que de tanto en tanto siempre había algún maleducado, siempre había alguien que faltaba el respeto y siempre había alguien que era obstinado, duro. Y entonces la Biblia refleja y habla de esta situación y dice: primero, si el hermano, el obstinado, se enoja contigo, ve y háblale. Y si esa obstinación que está en él cierra la puerta para que se arregle, ve y llama a un testigo. Y si el testigo también ve que cierra la puerta y no quiere saber nada de arreglar, de practicar el perdón, párate ante la iglesia, la grey, la membresía y háblale. Y si así mismo no acepta, desata tú la palabra. Dile que él es gentil y publicano. Gentil y publicano significa sin promesa. Gentil y publicano significa a la mano del diablo, significa lejos del Señor. ¿Tenemos o no tenemos autoridad? La palabra dice eso.
Pero no estamos aquí para entregar las almas al diablo. Estamos aquí para ayudar a las personas. Pero algunos de vosotros, dice la Biblia, ya debiendo comer comida sólida, pretenden tomar aún el biberón, la leche. Y en lo posible, livianita, porque no va a ser cosa que caiga mal. ¿Cuántos años haces que estás caminando el Evangelio? ¿Cuántos años haces que Dios está tratando contigo, moviéndote de una ciudad a otra, moviéndote de un trabajo en otro, moviéndote? Ya no es tiempo, ya no es el tiempo de madurar, de crecer. Me equivoqué, perdón. Estuve esta tarde muy atento a lo que Dios me iba hablando. Y entonces le dije al Señor, ¿qué pasa si alguien de la membresía arregla contigo, pide perdón? Se equivocó, pide perdón. ¿Cómo yo puedo saber? Entonces él me habla y me dice, tú lo tienes que desatar. ¿Cómo es esto? Pero no es que tú lo perdonas y ya, no es que así no funciona. Pero ¿cómo que no? Tu palabra dice que aquel que confiesa, y ahí me quedé, y me dice, ¿qué dice tu palabra? ¿Qué dice la palabra? Aquel que confiesa. Habla conmigo, yo le perdono, pero debe confesar ante el sacerdote para que el sacerdote, que tiene la autoridad según la palabra para desatar, para atar, la palabra que dice que el sacerdote lo puede desatar. Por eso, acuérdese, lea la palabra que dice que había una mujer que tenía flujo y que había sido por un azote. ¿Sabe cuál era el azote? El sacerdote la había descubierto mintiendo. Esta mujer había engañado a su esposo, y por haber engañado a su esposo y no reconocer que lo había engañado, el bajo vientre se bajó y empezó a tener, ¿qué cosa? Pérdida, pérdida. Por muchos años tuvo pérdida. Y cuando llegó a Jesús, tomó el perdón. ¿Pero qué hizo ella? Se fue arrastrando, humillándose y tomó el perdón. Jesús se paró y dijo, ¿quién fue? Pero ¿quién la había atado? Un sacerdote. Y oiga bien lo que le digo. Oiga bien. Tiene que haber alguien de alto rango para desatarte. No vaya a tu hermano, a tu hermana, porque dentro de la iglesia sé de algunos líderes que llaman por teléfono a otros, sé de algunos que están hablando de sus situaciones cuando deben ir a su apóstol, cuando deben ir a su pastor, cuando deben confiar lo que les está sucediendo, porque lo único que está sucediendo en ustedes es atarse a ustedes mismos por estar errando en la palabra, y por errar en la palabra cada uno de ustedes se está debilitando. Despierte, iglesia, despierte para ser libre y practicar conforme a la palabra dice. Es que yo no sé, es que confiese para que sea desatado. Confiese. Por eso hay iglesias que mueren por falta de conocimiento. Créame que esta iglesia no va a morir por falta de conocimiento, sino por obstinación puede morir, por la gente, por los que están en la casa del Señor y que son obstinados. Entonces, yo quiero en mi corazón tomar esto. Le dije el pasaje, al menos se lo voy a dar para lo que leí o que expliqué hace un rato. Libro de Mateo 18. Se lo voy a dar porque después va a decir, ¿y dónde está eso? 18, 17.
Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. 18:18 del libro de San Mateo. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será, ¿qué cosa? Atado en los cielos. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Reconozca su error para que sea desatado. Hay pastores que fracasan en su ministerio por no reconocer su error. Y que su apóstol ande adivinando, o sea, que su apóstol, si tiene el Espíritu Santo, que le revele el Espíritu Santo las cosas que hago mal. Oiga, hay personas que se manejan de esa forma, y por manejarse de esa forma andan contristados, andan tristes, andan amargados, andan buscando a ver qué pueden manotear. Manotee el perdón, manotee el pedir perdón a Dios y reconocer su falencia. Porque fuera de mí, dice la palabra, no podrás llevar fruto. Si te cortas, no puedes llevar frutos. Córtate de la visión, no puedes llevar fruto. Córtate de esta iglesia y no llevarás fruto. Querrás insertarte en cualquier otro árbol, en cualquier otra iglesia, pero Dios te puso en este árbol. Necesitas de esta savia, necesitas de lo que corre por dentro para que crezcas. Más directo debería ser, sí, pero apelo a tu sentido. El sentido del amor, el sentido de que tú tienes que levantarte, el sentido de donde tú tienes que arrebatar el perdón. Y cualquiera de los pastores que escuche este mensaje posiblemente me vaya a criticar también diciendo ahora, don Crispín perdona los pecados. Y si leo la Biblia de esta forma y Dios me la hace interpretar de esta forma, Él está dentro de mí y dice la palabra que yo debo desatarte hasta ti, hasta tú que tienes ese pensamiento atrofiado, debo desatarte a ti también, para que tú también luego desates. Ponte de pie, iglesia. El perdón. Hoy yo te aconsejo, iglesia, que tú tomes la revelación de la palabra y que interpretes. ¿Te ha pasado algo? ¿No puedes perdonar? Habla con Él, te va a mostrar. ¿Sucedió algo en este tiempo? ¿No lo dejaste en claro? ¿No lo arreglaste? Lo voy a dejar pasar a esto, pero te cerraste en ti mismo. No pudiste hablarlo. No expresaste correctamente, no arreglaste correctamente. Entonces te empiezas a secar porque no estás recibiendo el perdón que abre el canal para tu bendición. Vamos a orar a Dios, ahí donde estás. Cada uno de los que están ahí. Digámosle al Señor, esta palabra, háblele, esta palabra es para mí. Esta palabra yo la necesitaba. Y dígale con todo su corazón, yo anhelo tu perdón. Anhelo tu perdón. Ayúdame a confesar
lo que hay en mi corazón, lo que he practicado mal, lo que he hecho mal. La obstinación, el cerrarme, el despreciar a alguien. Ayúdame, Señor. Necesito tu perdón. Ayúdame a amar a quienes tú has puesto alrededor mío. Tal vez la cara no me guste, sus gestos no me guste y yo tenga desconfianza de cómo es. Pero ayúdame a superar eso, a perdonar y ser perdonado para poder perdonar. Quiero practicar lo que tú le diste a Pedro. Quiero practicar esa herencia. En el nombre de Jesús, le indico el camino que debe tomar. En el nombre de Jesús, le aconsejo, como dice la palabra, que compres de mí oro refinado, que compres la presencia de Dios refinada. En este tiempo, el Señor te está dando la oportunidad de tomar del oro refinado, de la presencia de Dios refinada. En este tiempo el Señor te está invitando a que no seas un músico simple, a que no seas un líder simple, a que no seas un pastor simple, a que no seas un colaborador simple, a que seas un hombre de Dios, una mujer de Dios, lleno de la unción, lleno de ese oro refinado. El oro refinado es aquel que se puede tratar. El oro refinado es aquel que se puede poner en cualquier parte y será lo mejor de lo mejor. El oro adulterado va a fallar, no tiene valor, va a caer. Pero yo creo que aquí, en esta iglesia, y los que están en sintonía, yo creo que son hombres y mujeres que aman el perdón y son aquellos que están dispuestos a desatar, desatar al vecino, desatar aquel familiar, desatar aquel que lo lastimó en la infancia, desatarlos. Desate usted a partir de este día. Desate usted a partir de este día para que el perdón sea sobre usted. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Hemos escuchado desde el Centro Cristiano El Elión la predicación de la palabra de Dios.